Hola amigas y amigos del Portal del Villegas, bienvenidos a esta edición de día miércoles, que vamos a iniciarla comentando eventos que acá y en otras partes sin duda alguna fueron previstos con bastante anticipación, a saber que la insurrección, los grupos que organizaron la insurrección de octubre, que participaron en ella de distintas maneras, no se iban a quedar de brazos cruzados y iban a intentar alguna otra cosa aprovechando las nuevas condiciones. Incluso adelantamos, como tampoco era para nada difícil de prever, que iba a ser usado el tema de la crisis económica que iba a traer la pandemia, y tal cual. Y se encontró, esta insurrección 2.0 encontró un lema ideal: el hambre. Hambre. Y el día lunes ya vimos las primeras muestras, los primeros sondeos de cómo se va a intentar prenderle fuego una vez más al país, con acciones todavía muy locales, muy parciales y en muchos casos bastante fracasadas. Hemos visto cosas bastante curiosas en medio de este, por así decirlo, ensayo general de la insurrección 2.0. Hemos visto en una foto que se ha hecho viral, y creo que es una foto sacada de una imagen de un programa de noticioso en la televisión, hemos visto 3 obesos mórbidos hablando del hambre. Una cosa bastante surrealista, ¿no es cierto? Harta falta que les hace a esos guatones pasar hambre unos 15 días, a ver si bajan de peso. Hemos visto en el bosque, con la supuesta rebelión de los hambriados, a jóvenes bastante ágiles para estar tan hambriados, los jóvenes de siempre, envueltos en capuchas las caras, con ropas oscuras, negras, arrojando molotov, arrojando piedra y corriendo con esa agilidad que tienen estos personajes, atacando los vehículos policiales. Hemos visto, y hay fotos, a los organizadores y los que dirigen en terreno estos eventos. A mí me llegaron algunas fotos de fuentes que no voy a dar, de personajes muy claramente identificados por las fotos. Son tomas hechas con cámaras de alta resolución. Se está haciendo hace rato esto de ir identificando a los que manejan estas cosas. Y al lado una foto de este mismo personaje en una comilona con gente del Partido Comunista. Se conoce el nombre y apellido y todos los datos habidos por haber de este personaje, que va a sumarse a la base de datos que ya existe sobre este particular. Es evidentemente una situación organizada a base, claro, obvio, de una situación crítica de mucha gente que tiene problemas para alimentarse. Pero el cuadro que está pintando la oposición, o que quiere pintar, es el de una hambruna, literalmente, como las que habían en China, como las que hubieron en Rusia durante los regímenes socialistas. Hambruna, es decir, millones o gran parte de la población, en esos países millones, acá serían miles, de personas muriéndose literalmente de hambre. Ese espectáculo no lo estamos viendo, ni mucho menos. Hay gente que tiene dificultades, hay gente que está viviendo en este momento el fiado de préstamos de amigos, de parientes, cosas como esas, pero no estamos viendo desde luego a miles de personas arrastrando sus cuerpos por las calles por hambre, tirando una mano esquelética pidiendo un mendrugo de pan. Pero esa es la forma como lo está palabreando y proyectando en su imaginario mental la izquierda, y ciertamente escogieron un muy buen tema, que más fuerte que el alimentarse, ¿no? Que más importante que estar comido. Pero esto fue organizado. Se aprovecha una situación real, pero se le saca partido, se organiza. No me dan ustedes a decir que justo a la misma hora sale un grupo de mujeres ancianas y hombres arrastrándose por el hambre, por el suelo, y ya no se pueden mantener de pie, para reclamar. No fue eso lo que vimos. Vimos un grupo organizado, vimos los mismos de octubre y noviembre, vimos, como lo vi en esa foto, los mismos, llamémoslo capitanes de batallón o como sea, pertenecientes a las mismas organizaciones políticas. El lunes también
exactamente a la misma hora, eso no es una improvisación, se intentó un cacerolazo, se intentó lo mismo que se hizo en octubre, y trataron de movilizar a lo que podríamos llamar los revolucionarios de balcón y ventana, a que salieran a tocar sus cacerolas. Yo no sé qué éxito tuvo eso en todo Santiago o en el resto del país. Aquí en mi barrio hubo una señora que en la misma de octubre que salió 5 minutos a tocar la cacerola, no tuvo mucho eco y se encerró después de ver televisión, supongo, alguna serie mexicana o algo así. Eso es organizado. Si resultó o no, da lo mismo, pero está organizado. Y desde luego yo tengo información de una de mis fuentes que está enquistada en medio del Partido Comunista, sí, que me contó que desde hace semanas en ese partido, tal como ocurrió antes de octubre, los que tienen algún cargo de algún grado de dirigencia, aunque sea local, estaban muy atareados, toda la tarde, toda la noche, pegados al celular, pegados a los computadores, organizando alguna cosa. Organizando lo mismo que organizaron en octubre, la movilización del aspecto ciudadano de la insurrección, de la protesta, o como quieran llamarla, o el estallido social. ¿No es cierto? ¿Tuvo éxito? ¿Va a tener éxito? No se sabe. Esto es como estar viendo el inicio de un incendio en una casa, que se prendió un fuego que está creciendo en la cocina, por ejemplo. Uno pudo haber previsto, como previmos nosotros, como han previsto muchas personas, que ese fuego se iba a producir, que habían unos cables pelados, que iba a haber un cortocircuito y que se iba a iniciar un fuego. Como lo que dije aquí, la gente de la insurrección no se van a quedar de brazos cruzados. Prever eso era bastante sencillo. Lo que no podemos prever, porque ya entra en el terreno de lo empírico, de lo caótico, de lo accidental, de la interacción de factores incalculables, es si ese fuego va a cobrar intensidad y va a terminar devorando la casa completa, o los bomberos van a llegar a tiempo, o un vecino va a entrar a la cocina de la casa del lado con una manguera de jardín y lo va a apagar, o hay un extinguidor por ahí y alguien se va a atrever a entrar, o quizás no. No se sabe. No se sabe si ese fuego va a crecer, si va a destruir toda la casa o parte de la casa, o si va a ser extinguido a tiempo. Eso ya es imprevisible. Salvo caso extremo. Salvo caso extremo que no hagamos absolutamente nada, no hay bomberos, no hay nadie, entonces dejamos que el fuego crezca. Eso no sabemos entonces si este nuevo intento, disfrazado de preocupación por el hambre, por los ciudadanos que no tienen que comer, por esta hambruna, al estilo Mao Zedong, que supuestamente estaría amenazando a Chile, no sabemos si eso les va a resultar o no. Pero la intención es lo que vale, como dice el refrán. Respecto a esto, respecto a que aquí hay gente que quiere, si acaso no están prendiendo el fósforo, a lo menos quieren avivar la llama, se refirió el anestesista Blumel. Hasta él sacó un poquito, eso sí nomás, la voz y dijo, voy a citarlo, que el Partido Comunista y el Frente Amplio están exacerbando, en vez de colaborar con, qué sé yo, las diferencias entre los chilenos, supongo, exacerbando toda clase de diferencias. Es mucho que lo haya dicho Blumel, pero la verdad es que es un eufemismo. Aquí nos está exacerbando. Exacerbar significa, básicamente, incitar a que algo que está ocurriendo por su cuenta agarre vuelo. Aquí los movimientos o las personas o las organizaciones que están vinculadas a este asunto no están exacerbando, están creando estas situaciones, las están organizando, las están fomentando, promoviendo y ejecutando. Esto no es exacerbar, esto no es un tipo que hace unos pases mágicos para que la lluvia se convierta en un temporal. Esto no es un simple avivar la cueca, como se dice. Esta cueca fue compuesta, la música, hace mucho tiempo. Y ha estado componiéndose nuevas versiones de ella todo este tiempo. Aquí no hay una exacerbación. Aquí, una vez más, estamos viendo al ministro del Interior usando, como dije ayer que sucedía, buscando la manera más suave de tratar el asunto.
si es que es posible. Cuesta entender, dijo Blumel, tanta irresponsabilidad. Aquí se equivoca, aquí no es meramente un eufemismo, ¿no? Esto es una equivocación. Esto de la participación de tales o cuales grupos políticos o personas en estos asuntos no es un tema de irresponsabilidad, o sea, de que no se dan cuenta de lo que hacen, no saben lo que dicen, no se cometieron un error, se portaron en forma descuidada. Esto no es un tema de irresponsabilidad. Estas son conductas voluntarias, pensadas, planeadas, queridas, de manera tal que no es una irresponsabilidad. De hecho, diría yo que quienes están en esto, que quienes pretenden aprovechar esta coyuntura, porque todas las anteriores les han fracasado, o por lo menos no han llegado al éxito total que quisieran, ellos son muy responsables con sus metas, que son demoler el actual modelo social, político, económico, cultural que rige en este país desde hace tantos años. Ellos son responsables con su propia idea de que existe un modelo indefinido en este momento para algunos y socialista para otros, incluso comunista, que tiene que ser construido después de demoler el actual. Son súper responsables con sus metas, con sus agendas, con sus idearios. Tratarlos de irresponsables como el niñito tonto que hace una huevada por tonto no corresponde, y es otro eufemismo, o es un error, una de dos. Por supuesto, y a pesar de este lenguaje que intenta ser lo más suave posible, la izquierda reaccionó rasgándose las vestiduras, diciendo que una vez más, dijo la señora Vallejo, la misma que sale en la foto con este tipo que está coordinando los grupos en el bosque, una vez más nos usan de chivo expiatorio. Ese es el tema de la victimización, ¿no? El chivo expiatorio, nos culpan a nosotros, blancas palomas, inocentes. Otros dirigentes políticos se refirieron más o menos en los mismos términos, mostrando o una necedad absoluta o una hipocresía monumental. Elijan ustedes cuál de las dos cosas. Porque claramente que la izquierda está asociada a estas acciones. Están completamente asociados, ya sea como organizadores y ejecutores de frentón, como ayudistas, como promotores, como aplaudidores, o por último como espectadores complacidos de ver que ha emergido una nueva situación que podría echar abajo el gobierno, que podría echar abajo el modelo. Da lo mismo si la situación no se originó en Chile, sino que en China, país que seguramente deben amar, a pesar de que ya de socialista tiene bastante poco, salvo el monopolio y la tiranía del Partido Comunista. En el resto de la sociedad china y fuera de la vigilancia y todos los métodos habituales de esos regímenes, la economía funciona con claves capitalistas. Por eso que ha crecido China, si no todavía estarían dando palos de ciego. Esto se originó en China, o donde sea que se haya originado, es una enfermedad, una pandemia, que ha paralizado la economía de todo el planeta. Pero no importa, si sirve para culpar al gobierno, o de que está llamando antes de tiempo a la gente a volver al trabajo, o que no llevó a cabo una cuarentena antes de tiempo, o que llevó a cabo la cuarentena y por lo tanto la gente no tiene en qué comer. Porque yo he escuchado a algunas personas ahora diciendo eso, que lo que pasa es que en el bosque hay mucha gente que lleva mucho tiempo sin trabajar porque están en cuarentena hace mucho tiempo. Son los mismos que la semana anterior estaban pidiendo más cuarentena. Entonces no hay manera de contentarlo. Es imposible. Imposible. Entonces, vamos a ver qué sucede con esta situación. Porque así como este ejemplo que les pongo del pequeño fuego que aparece en una casa, pero uno no sabe si va a agarrar vuelo el fuego, si se va a quemar la casa entera o va a apagarse a tiempo, en este caso también depende de cómo actúe el Estado, el gobierno. Si alcanza a distribuir suficientes medios, en este caso, por ejemplo, en el plano más elemental, cajas con alimentos, si alcanza a neutralizar de alguna manera, aunque esto sí que ya es más difícil, a estos dirigentes, a estos capitanes de batallón, a estos energúmenos que incitan y asusan a la gente, pero que están muchos de ellos identificados,
ya hace rato. Es cuestión de que se toque el botón de echarle para adelante. Lo irá a hacer el gobierno, irá a tomar medidas esta vez del tipo policial, legal y judicial para aquellos que inicien este tipo de situaciones. Bueno, resulta que a propósito de eso, en el bosque se detuvo a un lote más o menos de importante gente, 12, 15 personas, unos por andar con elementos incendiarios, líquidos acelerantes, bombas molotov, todo eso improvisado, por supuesto. Ese es el hambre que produjo la gente con tanta hambre que se puso a comprar botellas y a comprar benzina y a comprar acelerantes para reclamar por su hambre. Otros por atacar a la policía, etcétera. Hay un montón, 15 personas más o menos que están detenidos. Y ¿qué ha dicho el gobierno? A ver, adivinen, ¿qué dijo el gobierno? Que se van a querellar. ¿Y qué va a pasar con los detenidos? Es la pregunta que viene. ¿Qué va a pasar con esas querellas? Si llegan a presentarse frente a un juez o a un fiscal de garantía, ¿qué va a pasar con estos detenidos? ¿Van a quedar libres por irreprochable conducta anterior? ¿Van a ser mandados a su casa, que se porten bien, pero no pueden salir de noche, niñito, porque se están portando muy mal? Vamos a ver qué acciones toma el Estado después de detenerlos, de qué tipo son las querellas. Después, ¿qué va a hacer el fiscal de turno o los jueces con esta gente? Vamos a ir viendo si el gobierno, o sea, en el fondo el gobierno que es el Estado en este momento, cómo actúa. Ahí podemos ver si esta casa va a seguir ardiendo o no. Y antes de continuar, amigos, y a propósito de querellas y de cortes y de jueces y fiscales, les quiero recordar que si ustedes tienen un problema de tipo legal civil, propio del derecho civil, situaciones de contratos, situaciones de pleitos con una persona por lo que sea, temas de divorcios, temas de herencias, todas esas situaciones que son complicadas y donde mucha gente, como en el caso de las herencias, ¿no?, que aparecen 400 familiares que nunca se les había visto el pelo y que juran que amaban al fallecido y que parece que les dejó algo. Bueno, pónganse en manos de Salinas y Ojeda, especialistas en esos temas civiles. Salinas y Ojeda se están dedicando a esto hace mucho tiempo. Es un bufete ya reconocido por su expertise en el tema y por lo tanto, como especialistas que son, tienen una alta tasa de éxitos y por consiguiente, si usted está en una situación de esas, salinasyojeda.cl, ese es el sitio de ellos. Contáctense con ellos, cuéntenle cuál es su problema y échele para adelante con un buen respaldo legal. Y para invertir en Estados Unidos, usted ya sabe, pero se lo recuerdo igual, invierta en USA.cl, una empresa en la internet que lo lleva a usted de la mano, no solo a superar los trámites legales, que significa o entraña o implica invertir en Estados Unidos, en todo caso mucho menos que en Chile, sino que además tiene la carpeta con las ofertas y con las posibilidades de negocio. No es meramente un acompañamiento formal, sino de contenido. Invierta en USA.cl, tiene un expediente con 3.500 franquicias para que usted vea dónde le interesaría invertir. En algunos casos incluso se le interesaría comprar la franquicia completa. Tiene además específicas ofertas y posibilidades y oportunidades de compra de bienes inmobiliarios como terrenos, casas, edificios, etcétera, en diversas partes de Estados Unidos. Muy interesantes las ofertas en Detroit, donde hay toda una mecánica legal que facilita mucho la inversión, porque quieren recuperar la ciudad. Hay oportunidades increíbles en Detroit. Si quiere abrir una cuenta corriente en Estados Unidos, también lo va a ayudar, le va a hacer el trabajo. Invierta en USA.cl. Así que ya saben, amigas y amigos, si están en ese cuento, en ese predicamento, invierta en USA.cl. Y ahora, para remojar los labios, solamente para eso, ¡tatán! Love. ¿Qué es lo que es Love? A ver, adivinen. ¿Qué es lo que produce Love? Vino, pues. Pues es una viñita chiquitita, de boutique. Esas son las que producen los mejores vinos, dicho sea de paso. Que están ahí como cotarios. Y son unos vinos realmente ricos,
del Valle Maipo Andes. Yo se los puedo decir con toda seguridad porque me he chupado ya 2 o 3 botellas de estos, si no 4. Así que estoy hablando con autoridad, autoridad etílica. Lof. ¿Cómo se consiguen estos vinos que yo recomiendo? Entre el sitio de ellos, vinoslof.cl, o hay un Instagram, supongo que es esta cuestión, vinos_lof, sí. Hay un celular también, todo eso está apareciendo a mi izquierda. Y ordene, le van a llevar el vino. El pedido mínimo son 6 botellas en una cajita. No van a llegar desde la viña hasta su casa por una botella. Es imposible, ¿no es cierto? 6. Pero ¿y cuál es el problema? 6 botellas, ¿cuánto le duran a usted? Si es un profesional como yo, le duran 6 días, con suerte. Y si le duran más, mejor. Significa que usted va a tener siempre un stock de vino exquisito que cada día, cada mes, cada año que pase, se va a poner mejor. Así que, Lof, estimados amigos vineros, ya saben. Y vuelvo a mis temas. Aparte de los paquetes o las cajas con alimentos, ustedes saben que el gobierno hace rato que ha creado una serie, ya varios mecanismos para ayudar a las personas, gente que ha perdido su trabajo, pero que no están desvinculados a la empresa, pero no tienen ingreso, van a recibir unos dineros en 3 mensualidades. Se han creado también créditos especiales para pequeñas empresas y se volvió a crear uno más. Corfo va a agregar 150 millones de dólares adicionales a un programa que ya tenía para créditos a MIPYME. El crédito es MIPYME, así se llama el programa, para pequeñas y medianas empresas que están en situaciones problemáticas. Este dinero va a ser manejado a través de instituciones no bancarias, condiciones ideales. Y yo les hago ahora una pregunta. ¿Creen ustedes que este tipo de iniciativas, que toda la semana aparece una nueva, que tiene que ver con cientos o miles de millones de dólares, creen ustedes que esto habría sido posible si no hubiéramos las finanzas chilenas, los gobiernos anteriores, no se hubieran manejado con prudencia y cautela de manera tal de que tuviéramos, como tenemos, fondos de reserva para hacer estos gastos? Porque está claro que estos gastos, muchos de ellos no se van a recuperar jamás. Hay gente que simplemente no va a poder. Desde luego las cajas de alimentos no se van a devolver. Estos son, en el fondo, en algunos casos son literalmente donaciones. Son simplemente, se está repartiendo para los ciudadanos la fortuna del país. Y está bien, siempre que se haga bien, por supuesto. No se trata de tirar la pata por la ventana. Pero esto no habría sido posible si el gobierno no hubiera sido cauteloso. Y en el futuro, y me refiero al futuro inmediato, porque la pandemia no se va a acabar mañana y la crisis económica va a tomar meses todavía, pero aún más lejano, en un futuro aún más lejano, se aparecen nuevas emergencias derivadas ya sea de terremotos, tsunamis, otros virus o lo que sea, una guerra nuclear en algún lado. Una vez más, vamos a poder, el gobierno, tomar medidas en la medida que haya recursos, y esos recursos van a existir en la medida en que haya cautela. Por eso, que lo que pide la oposición todo el tiempo, más plata, que se gaste más. Hay un fondo de X millones, gástense todos los X millones. No dejen nada para mañana, es ahora. Bueno, eso no corresponde, eso es irresponsable. Eso sí que es irresponsable. Pero, lamentablemente, en el DNA político y económico de la izquierda hay un solo verbo que utilizan, que es gastar. Y generalmente, malgastar. Producir es una palabra que la usan re poco, no saben mucho de eso. Gastar, porque gastar les conviene. Gastar, por un lado, deteriora al gobierno y por otro lado ellos quedan como príncipes, pues son ellos los que están incitando al gasto. Bueno, no pues, hay que manejar las cosas con cuidado. No se trata de tirar la plata por la ventana, precisamente porque estamos en una crisis. Tampoco se trata de ser mezquino. Se trata de ser inteligente, que significa graduar las cosas precisamente de acuerdo al timing y a las circunstancias. Ni más ni menos. Y eso es lo que intenta hacer este gobierno, creo yo. No tengo todavía ningún antecedente que permita decir están pecando para el mal gasto o están pecando para el lado de la tacañería. No me parece. No me parece que sea ese el caso. Un gobierno tiene que manejarse con una responsabilidad que consiste en mirar muchas jugadas para adelante. No puede simplemente oír
el clamor de las multitudes supuestas que enarbolan siempre la oposición, y que son ellos mismos nada más el clamor de ellos. Demos gracias a que tenemos un gobierno, sí señor, den gracias que tienen un gobierno que por último, si está inclinado hacia un lado, está inclinado más bien a apretar un poquito la bolsa y no tirar todo por la ventana, porque eso garantiza que vamos a tener recursos mañana y pasado mañana. Además, tampoco se trata, aunque hubiera toda la plata del mundo, de tirar y tirar y tirar y generar en algunos grupos que a lo mejor podrían arreglárselas por su cuenta, la costumbre ya imperante en Chile es tirarla por uña para que el Estado se haga cargo. Y con esto, en esto pecan todos, no es solamente los desposeídos, la izquierda, que peca la derecha, pecan los empresarios. Tirarla por uña. Dennos. Se genera, es como el niñito mal enseñado, ¿no? Que recibe todo lo que pide y por supuesto se convierte en un flojo de mierda que nunca estudia, que nunca hace nada. Entonces, hasta ese aspecto moral, si pudiéramos llamarlo así, hay que tomar en cuenta. Ir donde se necesita, donde realmente se necesita, donde no hay alternativas, y hacerlo con mesura. Mesura no significa tacañería, significa midiendo las cosas. Se está hablando ahora, y este es un término que echó a correr en la prensa para variar, buena siempre para inventar frases. Ustedes saben, hay un medio que yo siempre veo, y cuando veo las noticias relativas al valor del dólar, no pueden jamás decir el dólar subió o el dólar bajó. Siempre es el billete verde, el billete verde, el billete verde. Nunca ha existido para esta gente el cobre, es el metal rojo, el metal rojo, el metal rojo. Bueno, ahora inventaron la jornada negra, la jornada negra. ¿Por qué? Porque hay más contagiados y hay más muertos. ¿Y por qué hay más muertos y más contagiados? Por lo que hemos dicho aquí 1.000.000 de veces y lo han dicho todo el mundo que sabe un mínimo de esto. Que esa es la evolución lógica de las pandemias, nos guste o no. A medida que los contagios se hacen a partir de una base absoluta numérica más grande, es evidente que son más los contagiados, pues. Cuando hay 10 contagiados que contagian a 10, al otro día hay 20. Pero cuando hay 100 contagiados que contagian a 100, al otro día hay 200. Entonces es un fenómeno que produce un impacto completamente distinto. Y entramos ya en esta fase, y por eso que no me cuesta nada adivinar, aplicando una mera curvita, decirles que a mediados del próximo mes, entre este mediados de mes y el próximo mediados de mes, vamos a seguir subiendo las cifras. Eso es inevitable. Eso es simplemente una certeza matemática. Y esto no tiene nada que ver con lo que haga o no haga el gobierno, salvo que pudiera hacer algo que es imposible y que nadie puede hacer. Todo el mundo, como he dicho, encerrado en su casa, y dentro de su casa cada uno encerrado en su pieza. Y ahí se eliminan los contactos, pero también se elimina todo. El país deja de funcionar y nos desplomamos, así que tampoco funcionaría. Así que la pandemia va a seguir con alteraciones en esta curva, por accidentes demográficos, por situaciones incalculables, pero en general va a seguir esta tendencia y vamos a tener un aumento. No hay ninguna jornada negra que da la impresión de que un asunto que tiene que ver con la mala suerte, con un accidente, o por supuesto, como va a decir la oposición, por un mal manejo, porque no hubo cuarentena, o porque hubo muy tarde la cuarentena, o por esto, o por lo demás allá. No. Esto es la lógica de la pandemia, punto. Si ustedes quieren, es la lógica de las curvas de los procesos exponenciales o de los procesos binomiales de segundo orden. Entonces ustedes vean en los libros de matemática de colegio, yo creo que ya aparecen estas cuestiones. Así es que esto era esperable, vamos a tener que bancarnos esto. Y bueno, con una población además que tiene un cierto grado, no total, pero un grado, hay una fracción por lo menos de la población que tiene un grado de indisciplina casi, bueno, impresionante. Más difícil todavía, digamos, que se aplane la curva, como dicen. Las curvas se pueden aplanar un poco, pero al final igual sigue siendo una curva ascendente, más empinada o más suave, pero sigue creciendo. La diferencia es para los hospitales, que reciben por unidad de tiempo menos enfermos, menos casos graves, si la curva es más suave, pero la curva sigue ascendiendo. Eso es absolutamente inevitable. Vamos a otro bloque, estimados amigos, si me permiten, tengan la amabilidad de permitirme
contarles de Ángel Hey, el correcaminos, el correcaminos de los vendedores de bienes inmobiliarios. ¿Se acuerdan del mono el pip pip? Parecía el coyote, sacaba, me acuerdo, en algunos monos sacaba una tarjeta de visita que decía genio. Inventaba las cosas más espantosas, siempre productos de la fábrica Ajax o Acme, ¿se acuerdan? Y ahí inventaba unas cosas, igual el correcamino salía adelante y ganaba. Bueno, Hey es un correcamino comparado con los demás corredores. Es más rápido para vender, mucho más rápido. También sabe tasar su propiedad, cosa muy importante. Sabe encontrar arrendatarios buenos y sabe administrar arriendo si usted es rentista y ya se latió de estar haciendo personalmente ese trabajo. Y más ahora que para ir a cobrar hay que salir, hay que escuchar al latero, que se me echó a perder la llave, que cuándo me va a arreglar esta cuestión, que la ducha sale una gotera nomás. Si usted es arrendador, ya sabe. Entréguele todo eso a Hey, que él le maneje el asunto. Ya, déjese payasar. Hey, estimados amigos. Y para lavar la ropa, qué mejor que Lavo Club. Un producto chileno, hecho por científicos chilenos, o sea, ingenieros químicos que diseñaron el producto, trabajadores chilenos que lo producen, distribuidores chilenos que lo distribuyen. Apoya una firma chilena que además entrega un producto excelente. Un producto que se lo llevan a su casa, que se lo reemplazan cuando el tanque de 10 litros, que dura muchísimo tiempo, pero algún día se acaba, le traen uno repleto y se llevan el vacío y usted no se tiene que mover de su casa, no se tiene que mover de su lavadora. Fuera de eso, el producto es biodegradable y hipoalergénico. ¿Qué más quiere? ¡Hombre, por Dios! Aquí están las direcciones, estimados amigos, el sitio, usted entra al sitio de ellos que está ahí, Lavo Club, etcétera, etcétera, para todas esas ciudades y encarga, y hay 2 ciudades que tienen teléfonos para llamar y ordenar. ¿Ok? Y Notario Express, estimados amigos, ya saben, agiliza enormemente, agiliza 10 veces por lo menos la velocidad con que usted y la comodidad con que usted saca un papel, y además hoy en día para los finiquitos que lamentablemente se están produciendo en muchas empresas, ofrece un sistema que ayuda a hacerlo esto en forma más eficiente, mejor para el empleador y para el empleado, que permite hacerlo esto en números más grandes. Y si usted quiere los detalles de cómo, contacto@notarioexpress.cl. Y para todos los demás que queremos simplemente completar un papel notarial, recuerden, en la página de notarioexpress.cl ustedes lo hacen prácticamente todo, incluyendo el pago. Todo lo que tienen que hacer después es ir un par de minutos a retirar el papel a la notaría. Y les decía entonces, porque quiero volver a ese tema, que la izquierda ha encontrado un nuevo concepto creativo, como dicen los publicistas: el hambre. Ellos dicen que no se trata que se estén aprovechando, que ellos le habían advertido al gobierno, como si hubieran descubierto la pólvora, que habían situaciones problemáticas, que ellos no están fomentando nada, que ellos no están exacerbando nada. Bueno, algunos de ellos quizás no. Pero hay organizaciones políticas dentro del Congreso que sí, no solo están exacerbando, sino que están participando directamente, sino como corporación partidista, que en algunos casos no es una corporación partidista, sino que un grupo de corporaciones, como algunos de esos grupos o parte importante de los miembros de esos grupos, están participando derechamente, y muchos de ellos, les cuento, les advierto, están fotografiados en la base de datos. Sí, pues, si estas cosas tienen consecuencias. Así es que encontraron, como les digo, esto del hambre, lo están usando y van a ver cómo les resulta. Vamos a ver qué resulta. Vamos a ver si logran movilizar, como dicen ellos, a las señoras que se arrastran por el suelo por el hambre en otras comunas de Santiago, en otras ciudades del país, si logran hacer crecer el asunto avivando el fuego que ellos mismos prendieron, ciertamente aprovechando condiciones que existen, que no las crearon ellos, las creó la pandemia, pero aprovechando esas condiciones para llevar agua a su molino político. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno, vamos a ver qué pasa con esos detenidos en el bosque, pillados infraganti con bolsas con 10 botellas de cóctel Molotov
líquido hacia adelante, vamos a ver qué dicen los fiscales y los jueces de garantía. No, ¿cómo se le ocurre? Este niño es muy buena persona. Vamos a ver que, si acaso los sancionan, qué sanciones reciben. Si vamos a ver otra vez el caso de la gente que es enviada a su casa a portarse mejor, no puede salir. Y además en todo caso hay toque de queda, así que bueno, ya. Ese tipo de huevas, que las hemos visto tanto, ¿no? Vamos a ver si el propio gobierno intenta ir más lejos. Vamos a ver cómo se comportan los órganos del Estado, en otras palabras, con este evento y con los que vengan. Vamos a ver qué eventos tienen en carpeta los organizadores de este nuevo intento de salir con la suya. Vamos a ver si les funciona o se les chinga, se les chispotea, porque no hay mucho ánimo en la población. Yo ayer me asomé a ver lo de los cacerolazos y era la misma señora que estuvo 5 minutos, nadie le dio pelota ni siquiera en su propio edificio, nadie salió al balcón a acompañarla en su protesta por el hambre, después se fue a comer, supongo, era la hora de comida. Revolucionarios de balcón. Vamos a ver qué onda, pues vamos a ver qué sucede. Yo realmente no sé lo que va a suceder, no lo sabe nadie. Las cosas, no sé si va a llover mañana, o esta noche, o cuándo, si es que llueve. Son cosas demasiado dependientes de factores incalculables. Pero, como les digo, esta es como una casa donde se inició un fuego. Y depende de cómo se responda a ese fuego, o si el fuego fue mal puesto, podría ser este el caso, si el fuego fue puesto al lado, digamos, en donde hay puro cemento, no va a prender nunca, o si nadie hace nada, bueno, en ese caso el fuego va a crecer y va a devorar la casa completa. Vamos a ver cómo reaccionan los bomberos en esta oportunidad, los bomberos políticos. Y 2 cositas más, estimados amigos. Si usted tiene una empresa que tiene problemas, como casi todas, en su sección administrativa, en su sección de gerencia de personal, de finanzas, póngase en manos de una vez por todas ya de controller. Pues hombre, por Dios, señora, señor, te les vengo diciendo hace tiempo, Controller fue creada para optimizar esa parte de su empresa. Y no la creó cualquiera, sino que contadores y auditores con 20 años que estaban trabajando en empresas internacionales, donde estas cosas son manejadas como una máquina. Convierta a su sección administrativa, de gerencia, de personal, en una máquina, con Controller. Esto es válido para empresas pequeñas, medianas y grandes. Controller tiene planes para todos. Y el ajedrez. Ayer estuve conversando por WhatsApp con Pablo Tolosa. Estábamos conversando de cómo desarrollar una línea en la apertura Ruiz López en el ajedrez. Me dio algunas ideas muy interesantes. Yo estaba metiendo las patas, lo cual me costaba partidos. Perdidos ignominiosamente. Es un hombre muy agradable. Y como saben, es el que creó el sitio espacioajedrez.com, que vende esta caja a 26.900. Subió 2 lucas el precio. Subió todo. El transporte solo subió mucho por las dificultades de hoy en día. Y 2 lucas no son nada, ¿verdad? 2 lucas, nada. Lo que le cuesta una barra de chocolate más o menos bueno nomás. Viene con el tablero, viene con las piezas, viene con la licencia para entrar a todos los servicios de espacioajedrez.com y viene con el futuro de los niños. Los niños que aprenden a jugar ajedrez, mientras antes mejor, tipo 5 años para arriba sería ideal, son otras personas después en la vida, así de simple, como los músicos, como los matemáticos, como cualquier persona que desde niño se somete, o más bien dicho se entrega, y en este caso con un juego entretenido, a los rigores del pensamiento racional, ordenado y disciplinado. Esto significa que su hijo se va a convertir en un gran maestro internacional. Significa que va a desarrollar procesos mentales más eficientes para su vida escolar, universitaria, luego profesional y en toda su vida. Porque el cálculo, la inteligencia racional, hace la diferencia en todo. No crean ese el cuento de la inteligencia emocional y todas esas pamplinas. No, el cálculo. Eso que llaman inteligencia emocional es una variante de la inteligencia nomás. El saber cómo tratar con los demás. A veces, sí, de puro cálculo. Y vamos a la parte literaria ahora. Esta vez, más que literario, aunque se podría decir que es literario, una mezcla entre literatura y filosofía, que es ese género que lo inventó precisamente esta persona, que es el ensayo. El ensayo lo inventó un señor que se llama Montaigne.
el gran Montaigne, un personaje, un francés, que estuvo activo durante mediados del siglo XVI en Francia, en medio de las guerras de religión en Francia, y otras guerras civiles muy potentes. En Francia estaba dividida entre los católicos y los huguenotes, que era una variante del protestantismo, pero además estaba dividida entre la monarquía propiamente tal, que estaba creciendo en fuerza, y la fronda aristocrática, que quería mantener su fuero, su poder, y esas dos cosas se mezclaban. Las cuestiones ideológicas, en este caso religiosas, le ponen aún más ardor a luchas que pueden tener otro origen. En fin, en Francia en un momento dado se mataba a destajo, y en medio de toda esa turbamulta atroz, en su casa, en medio de Francia, Montaigne, impasible, impávido, con las puertas abiertas, que entrara el que quisiera, si lo querían matar, que lo mataran, escribía sus ensayos tranquilamente. De repente salía a pasear, le gustaba moverse, iba con un séquito de criados, lacayos, amigos, amigas, lo que fuera, a pasear. Ni siquiera sabía dónde, dejaba que el caballo lo llevara. Era un tipo así, como, para decirlo en francés que suena muy bonito, insouciant. Insouciant. O en inglés suena también muy bonito, carefree. En castellano no hay una palabra exacta para eso, sería como despreocupado, relajado también podríamos decir. Un tipo que no le sacaban trote con miedos, pánicos, ni ninguna cosa, y andaba con una agenda. Él fue el que creó este género que se llama el ensayo, que es una mezcla de literatura, de filosofía, de pensamiento, de anécdota. Y Montaigne escribía esto sin absolutamente la más mínima pretensión, y escribió muchos ensayos sobre los más diversos temas. Yo tengo sus obras completas en inglés, en francés, y estas que están en castellano, las leí de cabro chico, en una colección maravillosa que creo que se las he mostrado antes, las 100 obras maestras, se llama esta colección, una colección que estaba publicada bajo la dirección de un gran académico, Pedro Enrique Sureña. Ustedes ven que este libro es bien viejo, las páginas están no amarillas, sino cafés. ¿De qué año es este volumen? En esto, en castellano, no los tengo todos, lamentablemente. 1945, o sea, ni siquiera había nacido vuestro servidor. ¿Cómo será esto de viejo? Les voy a leer el principio nada más para que se den una idea del estilo tranquilo, despreocupado, si ustedes quieren, el hombre que divagatorio un poco de Montaigne. ¿Cuál era el tema teórico? Y digo teórico porque él partía con un tema y podía terminar con otro, no importaba un cuesco. El tema es de lo útil y de lo honroso. Y dice así: nadie está exento de decir vaciedades. Lo desdichado es proferirlas presuntuosamente. Esto no va conmigo. Las mías, las vaciedades, se me escapan tan al desgaire como insignificantes son. Donde bien les acomode caer. Las abandonaría a poca costa, y no las compro ni las vendo, sino por lo que pesan y miden. Hablo al papel como al primero con quien tropiezo. Que lo que digo sea cierto ya sería mucho. Y ahora entrando al tema. ¿Para quién no será abominable la perfidia? Puesto que Tiberio, se refiere al emperador Tiberio, el segundo emperador de Roma después de Augusto, puesto que Tiberio la rechaza costándole tan caro, le anunciaron desde Germania que si lo creía bueno, lo librarían de Arminio, un jefe militar bárbaro que había iniciado una revuelta que le costaron la vida a Varo y sus legiones durante el reinado de Augusto. Fueron 3 legiones liquidadas en los bosques de Teutoburgo, en lo que ahora es Alemania. Entonces, este Arminio estaba todavía vivo y le ofrecen que lo pueden liquidar. Entonces dice, le anunciaron de Alemania que si lo creía bueno, le librarían de Arminio por medio del veneno. Era este guerrero el más poderoso enemigo que tenían los romanos, el que tan malamente los trató bajo Varo, y el único que impedía el crecimiento de la dominación romana en aquellas regiones. El emperador respondió que el pueblo romano acostumbraba a vengarse de sus enemigos frente a frente, con las armas en la mano, no por fraude y a escondidas, abandonando así lo útil por lo honroso. Era, me diréis, un tramposo, Tiberio. Convengo en ello. No es un gran milagro en gente de su profesión, pero la confesión de la virtud
no dice menos bien en labios del que la odia, tanto más cuanto que la verdad se la arranca forzosamente, y si no quiere recibirla en sí, al menos se cubre con ella. O sea, cuando un bandido habla de honestidad, hay que tomarlo aún más en serio. Continúa Montaigne: llena está de imperfecciones nuestra contextura pública y privada, pero en la naturaleza no hay nada inútil, ni siquiera la inutilidad misma. Nada se ingirió en este universo que no ocupe su lugar oportuno. Nuestro ser está cimentado sobre cualidades enfermizas. La ambición, los celos, la envidia, la venganza, la superstición y la desesperanza viven tan naturalmente dentro de nosotros que la imagen de tales dolencias se reconoce también en los animales. Hasta la crueldad reside en nosotros, pues, dominados por la compasión, experimentamos interiormente como una punzada agridulce de voluptuosidad maligna ante los sufrimientos de nuestros semejantes. Rochefoucauld, que era un aforista francés muy posterior a Montaigne, dijo alguna vez algo similar, algo así como: hay algo en las desgracias de nuestros cercanos que no nos resulta tan desagradable. Bueno, continúa Montaigne: ¿quién de aquellas cualidades arrancara las semillas en el hombre acabaría con las condiciones fundamentales de nuestra vida? De igual suerte hay en toda organización social oficios necesarios que no son solamente abyectos, sino también viciosos. Los vicios ocupan su lugar en nuestra naturaleza y su papel es el enlace de nuestra contextura, tal como los venenos sirven a la conservación de nuestra salud. Pero si se truecan en excusables, puesto que no son necesarios, y el menester común borra su cualidad genuina, necesario es también abandonar este papel a los ciudadanos más vigorosos y menos pusilánimes, a los que sacrifican su tranquilidad y conciencia a la salvación de su país, como los antiguos sacrificaban su vida. Nosotros, los demás seres comunes y corrientes, más débiles, desempeñamos un papel más sencillo y menos arriesgado. El bien público requiere que se traicione, que se mienta y que se asesine. Resignemos esta comisión a gentes más obedientes y flexibles. Bueno, leer este pequeño pedazo de uno de los muchos ensayos de Montaigne no le hace, desde luego, justicia a este pensador, ensayista, que no se tomaba en serio. Esa es una de sus grandes gracias. Un hombre que no se tomaba en serio. Y lo dice a cada momento en su ensayo, que no me doy pelota, que mis ensayos los hago al desgaire, que no me hagan mucho caso, si me equivoco, y si no, y que juez. Ese era Montaigne, encantador. Un hombre encantador, por lo menos como personaje literario, como autor, no sé cómo sería como persona, me imagino que parecido. Ese tipo de gente que está en el polo opuesto a los activistas, a los fanáticos, a los que quieren imponerle al mundo su visión de las cosas. Él, todo lo contrario, escéptico, tenía una visión acerca de nuestra capacidad para encontrar la verdad pero muy pesimista. No creía que éramos capaces de encontrar la verdad. Todo se mueve, todo cambia, todo transmuta. Y además, como yo dije el sábado, y es cosa sabida, nuestros instrumentos para buscar, detectar y expresar la verdad son muy imperfectos. Un hombre escéptico, y los hombres escépticos son los más amables y son los menos peligrosos, porque como no creen mucho en nada, no están dispuestos a cortarle a usted la cabeza por sus creencias, por establecer el paraíso aquí en la tierra, por ninguna cosa. Ellos simplemente pretenden salir adelante lo mejor posible en esta vida sin hacer daño, sin molestar a nadie, sin joder a nadie. Y como así lo hacía este caballero que se encerraba en una torre, que se conserva en Francia, es un museo ahora, una torre dentro de su propiedad, que no era muy fastuosa ni mucho menos, era un torreón, algo así como un granero, ya me lo imaginen ustedes. Ahí había armado su estudio con sus libros, y ahí se metía todo el día a escribir, mientras a su alrededor bramaban los fanáticos, huguenotes o católicos, y se acuchillaban unos a otros, y él escribía tranquilamente sobre esto y lo otro, revisando sus libros, y de vez en cuando se le fruncía se subía a caballo con su gente y salía a pasear a cualquier parte. ¿A dónde vamos?, le preguntamos. Pues a donde nos lleven las cabalgaduras. Y podía estar una hora paseándose afuera, o podía estar un mes,
Lo llamaron 2 o 3 veces a cumplir funciones oficiales, una vez en la corte, otra vez a la municipalidad o digamos a la administración de una ciudad al sur de Francia. Y lo hizo de muy mala gana porque no le interesaba hacerse cargo de esas cosas. Lo hizo bien y después se volvió lo antes posible a su torreón a seguir escribiendo. Hay un libro de Jorge Edwards sobre Montañe que yo recomiendo mucho. Cuando me acuerde de buscarlo y cuando al buscarlo logre encontrarlo, que son 2 cosas muy distintas, voy a hablar de ese libro muy entretenido que escribió Jorge sobre Montañe. Mitad novela, mitad documental, mitad muchas cosas. Y eso sería todo por hoy día, estimados amigos. Mañana jueves voy a estar haciendo este programa con Nicole Rodríguez, así que la cosa va a tomar un tono más periodístico y no va a haber literatura y qué sé yo. Muchas gracias y será hasta ese día.